Me alegra poder compartir la palabra del Señor con cada uno. Yo sé que Dios ha estado hablando a nuestra vida en todas estas semanas en el que hemos compartido el tema ¿cuál es tu historia? Yo sé que el Señor ha hecho algo en nuestro interior, nos ha hecho meditar y nos ha hecho, hermano, reflexionar sobre todo lo que ha pasado en nuestra vida. Hemos hablado acerca de nuestra historia cuando comienza con nuestro Señor Jesús. Pero hoy es el último tema de esta serie, ¿cuál es tu historia? Listo para cambiar. Yo sé que hay cosas que todavía probablemente están en nosotros y Dios quiere que cambien. Hablamos acerca de mi historia comienza con Jesús, hablamos de aquel ser que no debo de ser, ¿se recuerda? Quizás otra persona dentro de nosotros mismos que no es agradable. Yo sé que todos muchas veces batallamos con eso. Hablamos acerca de la rivalidad que podemos tener entre nosotros los hermanos, ¿verdad? Si quizás se recuerda, hay cosas que se puede dar entre nosotros mismos, ¿verdad? Y dicen que eso se da hasta en las mejores familias. Hablamos de las batallas, todos tenemos batallas diarias, batallas internas de nuestra alma, como batalla con nuestro interior. Hay una batalla fuerte por querer agradar al Señor, buscar del Señor. Y lo que compartimos la semana pasada acerca de la gente de fe. Yo espero que Dios haya hablado a su vida, pero el día de hoy hablaremos acerca de aquella persona que es más que un religioso. Y con creo que el Señor le va a poner como la parte que necesitábamos para complementar todo lo que hemos hablado todas estas semanas. Si usted es tan amable y busca en su Biblia en el libro de San Juan capítulo 8 versículo 12, ahí no lo tiene en sus notas, pero le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en San Juan capítulo 8 versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Le voy a pedir que lo podamos leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así San Juan 8:12. ¿Lo tienen? Todos juntos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿lo tienen? Yo soy la luz del mundo. Otra vez, hermano, comencemos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no dice andará en tinieblas, sino tendrá, dice, la luz de la vida. Cuando nosotros hablamos acerca de ser más que religioso, porque usted sabe que la gente, y quizás le ha pasado a usted, cuando usted declara su fe, usted da a conocer su creencia, la gente le dice, este es un religioso, este es un fanático. Pero fíjese que algo que debemos de entender, que toda cultura, no importa de nosotros vengamos, no importa de la nación que sea, hay algo que la gente busca para acercarse a Dios, y es la religión. No quiere decir de que todas las religiones estén correctas, porque solo hay un camino, dice la palabra del Señor, amén, que es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Ahora, eso no quiere decir de que nosotros podamos sentirnos ofendidos cuando nos hablan acerca de ser religiosos, pero la palabra del Señor nos enseña que es acerca de ser más que religioso. Sabe que la religión de una u otra manera nos conecta con Dios. Todas las religiones tratan de conectarnos con un ser supremo, no importa de la religión que sea. El anhelo del hombre es reconocer de que hay alguien superior a él y que lo necesita. No quiere decir de que todos los caminos sean buenos, pero usted y yo debemos de tenerlo claro, debemos de entender que es una manera que Dios de una u otra forma va a utilizar para que podamos tener una relación con Él. No es lo mismo ser religioso a tener una relación con el Señor, pero la religión o el conocimiento de la palabra nos lleva a tener una relación con Él. ¿Me está entendiendo? Por eso somos más que, no va a decir vencedores, sino más que religiosos. El religioso es aquel que se aferra a una manera y a una forma, pero nosotros debemos de entender que dice la misma palabra, y Jesucristo nos lo dice en San Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. Él es la luz que debe de brillar en nosotros. Si la luz de nuestro Señor está en nosotros, tiene que resplandecer y va a opacar toda tiniebla que pueda haber en nuestra vida.
Ahora, usted puede tener la luz y puede estar separada de la fuente, nunca va a brillar. Por eso dice ahí la misma palabra cuando la leemos en San Juan 8:12, en el mismo versículo dice, sino que tendrá la luz de la vida. Hay algo que Dios hace y es que cambia nuestra vida. Nuestra historia puede ser cambiada si no está yendo por el camino correcto que el Señor tiene. Dios tiene algo preparado especial y bueno para todos los que estamos aquí. Si no lo vemos cumplido es porque muchas veces nos resistimos. Y ahí quiero que nosotros podamos aprender el día de hoy lo que es ser más que religioso o simplemente ser seguidor de una religión. Mucha gente le dirá, ¿a qué iglesia vas? Y usted dirá, pues voy a una iglesia cristiana. A veces no sabemos ni cómo decir las cosas para que la gente no se sienta ofendida o para que la gente sienta que realmente no soy lo que está pensando que es. Por eso la gente, cuando usted le habla del Señor, la gente dice, yo soy de la religión tal. ¿No he escuchado eso? O yo pertenezco a la iglesia tal del pastor tal. ¿No he escuchado también? Como que ese título le hace mejor persona. Como el hecho de estar en una religión o pertenecer a una congregación te hace un mejor creyente. Y yo creo que nosotros debemos de aprender el día de hoy lo que es ser más que un religioso. Y ahí, hermano, para que usted pueda escribir ahí en sus notas, le pido que para que esa luz de Jesucristo pueda brillar en mi vida, debo de asegurarme que, escuche esto y escriba por favor, que soy un verdadero creyente. Y ahí vamos a ir aprendiendo acerca de lo que es ser más que un religioso. Debo de aprender y debo de asegurarme que soy un verdadero creyente. Dice la misma palabra en Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tienen? Todos juntos, por favor. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ayúdame, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros nos aseguramos, y allí quiero que usted se pueda ver en qué nivel estamos, podemos ser ese verdadero creyente. ¿Cómo nosotros nos identificamos que somos un verdadero creyente? Ahí comienza nuestra historia, comienza con Jesús, ¿sabe? Porque el verdadero creyente, el Señor le va a preguntar quién dice que es. Cuando usted es un creyente del Señor, el Señor le va a hacer esa pregunta, como se la hizo a sus discípulos. Y algunos decían, es Elías, es Jeremías, es Juan, es uno, es otro. Pero hubo uno que el Señor le dio la revelación, quién realmente era, que fue Pedro. Cuando nosotros somos esos verdaderos creyentes, el Señor nos revela las cosas, no porque alguien nos lo dice, sino porque Él nos lo dice a nosotros, lo confirma su Espíritu Santo. Amén. No sé si usted me está entendiendo hoy, y es algo que Dios nos lo da a todo aquel verdadero creyente. Cuando Dios nos revela las cosas, no crea que va a ser porque alguien se lo da. No crea que va a ser porque alguien ora por usted, o no crea que porque es algo que usted va a poder comprar. Es algo que Dios se lo pone a usted para que sea confirmado lo que usted cree. Ese es un verdadero creyente. Ahora, yo le voy a decir, en la iglesia, en cualquier lugar donde la gente se congregue, hay tres tipos de personas. No crea que todos somos iguales. Aquí podrán venir tres tipos de personas. Y le voy a decir esto, hay personas que son naturales. Aquellas personas que vienen, que son parte del mundo, que no conocen todavía lo que es realmente Cristo. Son ese tres tipos de personas, y usted y yo fuimos parte de ellos.
Nosotros, Dios nos apartó por su gracia, por su amor y su misericordia. ¿Sabe lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14? Ahora entiende lo que es aquel hombre natural, aquel hombre que todavía no le ha sido revelado el verdadero Cristo, porque todos sus discípulos estaban con él, pero la revelación de quién era Cristo solo la recibió Pedro. Y aún el Señor le dijo y le mandó que no se lo dijera a nadie. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es creer por lo que te dicen y otra cosa es creer por lo que Dios hace en la vida de las personas. Yo no sé si usted ha prestado atención porque el Señor le dijo que no dijesen quién Él era. Porque Dios espera que Dios primeramente nos hable de una manera íntima, de una manera personal. Ahí comienza una historia para nuestra vida. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, ¿lo tiene? Pero el hombre natural, ¿lo tiene? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí nos dice aquel tipo de persona que puede ser un hombre natural. Cuando Pedro recibe la revelación, el Señor le da la confirmación. No te lo reveló nadie. No estás creyendo porque alguien te dijo quién yo era, sino porque el Espíritu Santo te lo está revelando. ¿Se da cuenta la diferencia? Es algo que nosotros debemos de entender, lo que es aquel hombre natural. Ahora, mire hermano, está siempre aquel creyente carnal. ¿Está aquí, hermano? Está el hombre natural, aquel que todavía no conoce de Cristo, que podrá pensar que todas las cosas que usted y yo hacemos, cuando adoramos al Señor, cuando alabamos a Dios, cuando nosotros servimos a Él, dice, este es tonto, este es loco, lo hace. Podría estar descansando, podría estar en la playa, podría estar disfrutando, haciendo algo productivo. Ese es el hombre natural, porque las cosas del Señor las mira como una locura, porque no las puede discernir a través de su espíritu, a través del Espíritu Santo del Señor. Pero está aquel creyente carnal. ¿Habrán carnales o creyentes carnales en la iglesia? Mire, solo se escuchó un murmullo, no sabe uno si sí o no, ¿verdad? Y entonces cada uno se tendrá que determinar qué tipo de creyente es o qué tipo de esas tres personas pueden venir a la iglesia. Aquel hombre carnal es el que puede ver las cosas, pero todavía las pone por encima de lo que él cree. Cuestiona las cosas del Señor. Hermano, y aquel cristiano espiritual es lo que dice la misma escritura. Discierne las cosas a través del Espíritu del Señor. Son los tres tipos de creyentes o tres tipos de personas que pueden venir a la iglesia. Ahora, cada uno de los que estamos aquí somos aquel verdadero creyente. Y usted que ha aceptado a Cristo sabe de que lo aceptó y sabe que Dios dice que es un creyente porque hubo algo que le hizo a usted reconocerlo a Él como el Señor de su vida. Eso nos hace a nosotros un verdadero creyente, porque no se lo reveló ni el hermano que estaba a su lado, ni el familiar, sino que usted tuvo que aceptarlo de una manera personal y voluntaria. Amén. Por eso, hermano, debemos de tenerlo claro. Dice en el mismo versículo, en cambio, lo tiene en Corintios 2:15, lo tiene. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el creyente espiritual. Hermano, hay algo que una persona espiritual va a hacer y va a buscar las cosas del Señor. Va a buscarle la revelación de parte de Dios. Es aquella persona que se dedica a la oración, una persona que ayuna, una persona que lee la palabra y espera que Dios le dé un mensaje. Yo creo, hermano, que la iglesia necesita gente que sea creyente espiritualmente, porque podemos asistir acá, pero podemos ser personas naturales o creyentes incrédulos, como que una combinación medio extraña, pero sí se puede dar. Amén. Dice, eso es lo que podemos ver, aquel que es el verdadero creyente. Amén. ¿Sabe? Esa luz de Cristo también tiene que brillar en nuestra vida. Y yo creo que usted y yo debemos de asegurarnos eso, que nosotros seamos verdaderos creyentes. Le hago una pregunta: ¿cuántos creyentes hay aquí? Levante su mano si usted es creyente.
si no es creyente, necesita de Cristo, porque el creyente es aquel que reconoce al Cristo de la gloria. Por eso se lo dijo a Pedro: tú eres el Cristo. Si usted no es creyente, necesita al Señor. Pero si usted se puede dar cuenta, un creyente dice, no levanta la mano. ¿Por qué? Porque todavía no puede discernir entre lo natural y lo espiritual. Amén, bendito sea el Señor. Y sabe, ahí en sus notas, por favor, le voy a pedir que pueda escribir. Sabe, yo debo de asegurarme, si esa luz de Cristo brilla en mí, lo que dice en Juan 8:12, debo de asegurarme que aprendo como discípulo. Mire, uno nunca termina de aprender en el Señor. Aunque el Señor nos dé la palabra, aunque nos revele lo que dice la Escritura, usted jamás dejará de aprender. No importa los años que tenga como creyente, no importa cuánta Biblia sepa, usted y yo, Dios nos va a seguir enseñando cosas, porque hay cosas que no las logramos entender. Hay cosas que todavía somos esos bebés espirituales en el cual no las podemos discernir. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21, ¿lo tienen? Mire, le hablamos de Pedro que recibió la revelación, quién era el Cristo. Ahora, hermano, debemos de aprender esto acerca de un verdadero discípulo. Aprendo como discípulo. ¿Sabe? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, escuche esto, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ¿lo tiene? De los principales, los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, podemos ser ese hombre natural, podemos ser aquel creyente carnal y podemos ser aquel creyente espiritual. Pedro le fue revelado lo que era el Señor. Y mire cómo comienza la historia. Cuando Pedro se le reveló quién era el Cristo, el Señor le dio no solo a él, a todo creyente, lo que iba a pasar con el mandato que íbamos a cumplir aquí en la tierra. Le dio la autoridad, le dio la confirmación. Eso fue lo que el Señor hizo con Pedro, pero no solo con él, sino con la iglesia que le pertenece al Señor. Ahora, pero nosotros podemos ir para adelante y para atrás, pero el Señor quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. Ahora, si usted lee en la Escritura, cuando el Señor le dijo lo que iba a acontecer, Él dice que se apartó, le dijo: ven, no es posible que pases esto. Ahora, vea lo que sigue diciendo la Escritura. Pero él, volviéndose, ¿qué dice? Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, hermano, después de que le había echado flores el Señor Jesús a Pedro, ahora viene y le pega una regañada. Le dice: Pedro, aquello espiritual ya se te fue tan rápido. Ahora ya eres un hombre, un carnal. Ya no eres aquel que tenía la revelación del Señor. Mire, para que usted se dé cuenta cómo muchas veces podemos llegar a ser aquella persona religiosa sin darnos cuenta. Y el Señor le hace una corrección. ¿Sabe por qué, hermano? Debo de asegurarme, si la luz de Cristo brilla en mí, debo de asegurarme que aprendo como discípulo. Porque no todas las cosas que usted y yo sabemos quiere decir que sean así siempre y que estemos en lo correcto. Quiere decir que el Señor va a ver algo que nos va a decir de una manera personal. ¿Qué pasó en este momento? El Señor tuvo que darle una corrección a Pedro. Ahora, el que es discípulo, hermano, acepta la corrección del Señor.
Ahora, hay una diferencia en lo que es un verdadero creyente, porque aquel creyente es aquel que acepta a Cristo, que sabe quién es el Señor. Ahora, el discípulo es aquel que se deja enseñar. Le voy a repetir esto. El discípulo del Señor es aquel que se deja enseñar. Mire, hay diferencias entre un creyente y un discípulo. Yo quiero que usted pueda meditar en esto. Hermano, un creyente cree que Jesús es su Salvador. Sabe que Él es el Señor, pero vive para complacerse a sí mismo. Ese es un creyente. No le estoy diciendo que no cree en Cristo, no. Cree en Jesús, lo acepta como su Salvador, pero vive para complacerse a sí mismo. Ahora, un discípulo cree en Jesús como su Dios y vive para complacer a Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. Usted puede creer en Jesús y vivir para complacerse usted, pero si es un discípulo del Señor, vive para complacer a Dios, para hacer su voluntad. Por eso el Señor nos enseña. Ahora, también, hermano, el creyente, ¿sabe qué sucede? Exalta sus opiniones, pensamientos, sus sentimientos por encima de la palabra de Dios. Usted no conoce personas que dicen, yo no voy a cambiar, yo así soy y nadie me va a hacer cambiar. ¿Sabe lo que está diciendo? No me importa lo que Dios dice, no me importa la palabra de Dios, yo voy a hacer mi voluntad. Ahora, le voy a decir esto, el discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Por eso muchas veces nos resistimos y sentimos que la palabra del Señor es fuerte. Yo sé que más de alguno, no de usted, pero quizás alguien más que no vino el día de hoy, se molesta, se enoja cuando escucha la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado. Hermano, después de que Pedro se sintió, yo soy el bueno de los 12 aquí, porque yo tuve la revelación. Y más que el Señor le dice, Pedro, todavía el Señor no le dijo, no te vanaglories, Pedro, porque Pedro lo único que dijo, la revelación que tenía. Ahora, el Señor le dice a Pedro todo lo que iba a hacer él cuando la iglesia fuese establecida, porque ellos fueron los primeros, hermano. La iglesia primitiva comenzó con ellos y él se sintió, qué bueno, ¿verdad? Y le voy a decir esto, hermano, como creyentes muchas veces nos gusta que nos digan las cosas bonitas. Hermano, vas a ser bendecido, prosperado en el nombre de Jesús. Y la gente como que está en el aire dice, amén, dice como que lo quiere agarrar, ¿verdad? Y no está en el aire, no está en el aire, está en creerlo, que Dios lo va a hacer. Ahora, pero cuando el Señor nos dice, debes de corregir esto, te estás siendo instrumento de Satanás. Ajá. El hermano voy a orar por el hermano, oración necesita, dice, ¿verdad? No se da cuenta de que muchas veces las palabras nos confrontan. Hermano, la palabra tiene que estar por encima de nuestros pensamientos, opiniones o sentimientos, porque a veces aflora nuestra alma y Dios quiere una iglesia espiritual, amén. Dios viene por un alma, pero quiere que eso espiritual pueda fluir, pueda florecer sobre nuestras vidas, amén, hermano. Y ahí realmente debemos de preguntarnos, ¿estoy listo para cambiar? Indudablemente todos los que estamos aquí debemos de estar listos para cambiar. Y Dios nos pide un cambio para bien, nunca será un cambio para mal. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y ahí es donde somos confrontados. ¿Sabe por qué? Porque ahí, hermano, Pedro fue corregido. Y mira, hermano, que Pedro como que se la olía, porque esta vez se lo dijo a él solo. Si usted se da cuenta, con la revelación se lo dijo delante de todos. Pero dice que apartándolo, vení Jesús, no es posible que pase todo ese sufrimiento. No dice eso en la escritura, hermano, lo apartó. Quizás se lo cuchicheó para que los demás, dice, esta vez como que no estoy seguro que le voy a pegar. ¿Sabe por qué? Porque probablemente ya percibía que no era una revelación espiritual, sino era un deseo personal de él. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿O no había puesto atención a esa porción bíblica? Se da cuenta muchas veces nosotros, cuando es espiritual, usted tiene la libertad. Dice que cuando está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad para hablar la palabra. Sabemos que es un mensaje de Dios, pero cuando, hermano, es nuestro deseo, como sabemos que es algo personal, a escondidito, mire, le voy a decir esto. Y el Señor dice,
el Señor dice que me dijo que te dijera. Hermano, entonces a veces como que si estás seguro que el Señor te dio ese mensaje, hermano, tienes que tener el mismo valor, confianza, porque el respaldo está de parte de Dios en eso. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, el creyente, hermano, le voy a decir esto: trata el dinero como propio. Algunas veces da el 10% si le sobra. Ahora, el discípulo entiende que es un mayordomo, es un administrador, que todo le pertenece a Dios. Dese cuenta de estas cosas. El creyente asiste a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. El discípulo asiste a la iglesia porque sabe que lo que va a escuchar le va a ayudar, va a aprender, lo va a poner en práctica en su vida. Amén. No es lo mismo escuchar que vivir la palabra. Eso es lo que hace un discípulo. Por eso usted mirará a la gente: vamos a ver de qué van a predicar hoy. Entonces llegamos y salimos: no me gusta ese mensaje, es muy repetitivo. La cosa es que no sea repetitivo. La cosa es que lo que escuchaste lo lleves a la vida diaria y lo pongas en práctica. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace un discípulo del Señor. Aprendo a ser discípulo. Soy un verdadero creyente. Aprendo a ser un buen discípulo. ¿Sabe? Los creyentes se ofenden y permanecen ofendidos. El discípulo lo ofenden y busca la manera de cómo reconciliarse. ¿Sabe otra? El creyente sigue a Dios cuando todo le va bien. El discípulo sigue a Dios independientemente de cualquier situación. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, mire, es que estoy teniendo tantas batallas, usted no tiene idea. Entonces usted dice: es un creyente. Porque se mueve por circunstancias. Porque se da cuenta. La vida de Pedro, hermano, después de la regañada que le pegó el Señor, de la corrección, siguió. Era un discípulo del Señor. Hermano, a veces debemos de entender que no vivimos por lo que a nosotros nos agrade, sino por lo que el Señor dice, y siempre va a ser para bien. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Yo no sé en qué comparación nosotros podemos estar, pero hay una diferencia entre aquel verdadero creyente que cree en Jesús, pero todavía no quiere aprender a ser discípulo de Él. Somos confrontados y Dios tiene una historia para nosotros. Dios quiere que seamos esos verdaderos discípulos. Amén. Por eso dice ahí en San Juan, hermano, 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. El que me sigue, el que es discípulo del Señor, el que se deja enseñar, el que se deja instruir, el que se deja corregir, hermano, ya no anda en tinieblas, sino dice que alumbra la luz de la vida. Yo creo que usted y yo estamos para eso, para que Dios haga cambios, para que usted y yo hagamos cambios en nuestra vida. Y Dios ha cambiado nuestra manera de ser. Nosotros debemos, hermano, confiar en el Señor siempre y saber de que Dios quiere y nos quiere dar lo mejor. Y si usted todavía es un creyente, ya es momento en esta etapa de su vida que se ponga presto y asegurarse que quiere aprender a ser discípulo. El discípulo no es un título. La gente muchas veces dice: yo terminé mi título de discipulado. He escuchado cosas como esas. Recibí clases de discipulado y me dieron un título. Con eso le está diciendo: nadie me puede enseñar. Y mire, hermano, es como alguien que diga que todo lo sabe de la vida. Hay cosas que todavía quizás no le han tocado vivir. En la vida del creyente es de la misma manera. Seremos probados en diferentes etapas y no nos movemos por las circunstancias, sino nos movemos y creyéndole a Él en todo momento. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sabe? Otra que quisiera compartir con ustedes: si esa luz de Cristo brilla en mí, debo de asegurarme que he aceptado ser un siervo. He aceptado a ser un siervo. Debo de asegurarme a ser un siervo del Señor. Hermano, qué lindo es uno poner su vida al servicio del Señor. Hay gente que es creyente. Hay gente que
se está dejando, está aprendiendo a ser discípulo. Escucha esto. Está aprendiendo a ser discípulo. O sea, está dejando que el Señor le enseñe. Pero hermano, también debemos de tomar en cuenta que yo he aceptado a ser siervo. Mire lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en sus notas, por favor, o en su Biblia. Dice, después de lavarle los pies. Escuche, mire este acto que el Señor hizo a sus discípulos. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y le preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarle los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mire, hermano, qué interesante. Somos verdaderos creyentes. Estamos aprendiendo a ser discípulos. Y Jesús le dice, ustedes me llaman maestro y tienen razón. Yo soy el maestro. O sea, están aprendiendo de mí. Ahora, recuerde esto, algunas cosas el Señor se las decía, pero llegó el momento de que la vieran en acción. Porque quizás no esperaban que Jesús le lavara los pies a ellos. Y les dijo ahí todavía, lo que ustedes ven, esos ustedes harán. Hermano, muchas veces nosotros esperamos que la gente nos haga las cosas. Y esa es una manera vieja, es una manera en la que el mundo nos dice que los demás nos deben de servir. Y no es así. Hermano, debemos de servir al Señor. Y no vamos a ponernos simplemente dentro de la iglesia, sino un servicio completo y pleno en el Señor. Por eso, hermano, Dios nos llama a todos a servir. Y yo debo de aceptar, si realmente soy más que un religioso, debo de aceptar que yo soy un siervo. Y un siervo sirve al Señor. Un siervo pone su vida por encima de la propia. Un siervo, hermano, tiene la disposición, tiene el deseo, busca la oportunidad de poder servir a otros. Amén. Por eso el Señor dice en el 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Ok, en otras palabras, lo que ustedes están viendo de mí deben de hacer por otros. ¿Qué hubiese pasado si al Señor se le hubiera atendido como un rey? Recuerde que el Señor Jesús iba a estar aquí temporalmente, ya no iba a estar con ellos. Cuando el Señor no estuviera con ellos, ellos hubiesen esperado que los demás hicieran esas cosas por ellos, porque eso fue lo que vieron. Hermanos, Dios nos llama a todos los que estamos aquí, que si somos verdaderos creyentes y discípulos, usted tenga en la mira, usted ponga en su corazón, yo también he aceptado a ser siervo, yo también quiero honrar al Señor a través de algo, a través de mi servicio al Señor. Amén, hermano. Yo creo que ahí viene, le da sentido a todo esto. Y ahora hay gente que puede servir y no ser creyente y no ser discípulo. Hay gente, hermano, que ha aceptado a Cristo y quiere servir al Señor, quiere servir en la iglesia, quiere servir en un ministerio, quiere hacer algo. Y muchas veces se hacen excepciones, ¿sabe? Lo lógico y lo mejor y lo más saludable es que sea creyente, discípulo y que sea siervo. Pero usted mirará gente que quiere servir, pero cuando está sirviendo se le dicen cosas que no están bien y se enoja. Entonces quiere decir de que quiere servir, pero no quiere aprender a ser discípulo. O sea, quieren hacer las cosas a su manera, a la forma que a ellos les gusta. Y vivir de la manera que a ellos mejor les parece, porque como está prestando un servicio, no quiere ser corregido. Y las cosas en el Señor no funcionan así. Pueden darse, sí, pero ¿sabe qué sucede? Que la gente empieza a sentir que esas cosas son pesadas. Cuando usted hace las cosas sin realmente estar convencido que cree en el Señor Jesús, porque la gente puede hacer cosas para Dios, ¿sabe? Para satisfacción personal. Puede cantar porque le gusta, puede tocar porque desde pequeño le compraron un instrumento y le gusta hacer eso. Puede, hermano, enseñar porque dice yo soy buen maestro, pero realmente no cree lo que es el Señor en su vida. Mucho menos se deja enseñar o aprende a ser ese discípulo, aquel alumno donde el Señor le dice que bueno, hiciste esto no está bien, tienes que ser corregido porque eso no me agrada. No me honras afuera en la calle. Porque aquí, hermano, es fácil decir
yo amo al Señor. ¿No se da cuenta? Si el Señor mismo nos dice que muchos utilizarían su nombre en vano. Vea las noticias, todos en el nombre de Jesús. ¿Acaso el Señor aprueba todas esas cosas en las cuales se pone el nombre de Él, hermano, por el suelo, donde Él es el sufrido? Cuando cuestionan a una iglesia, no cuestionan el nombre de la persona, cuestionan nuestra creencia, cuestionan nuestra fe, cuestionan todo lo que es Dios para la vida del ser humano. ¿Acaso el Señor tiene la culpa? No, no, hermanos. Pero yo acepto ser siervo y entregar mi vida para honrar el nombre del Señor. Amén. Bendito sea Él. Por eso es muy difícil que una persona que sirva permanezca. Es muy difícil que cuando a alguien se le corrige y había estado en servicio y luego dice, ya no me gusta, ya no estoy de acuerdo, se da cuenta de que era un creyente pero no era un discípulo. Y quiero, hermano, yo le puedo decir, yo he pasado diferentes etapas en mi vida. Créanme que a veces es difícil que llegue un momento en que le digan, ¿sabe qué? No puede hacer eso. Ay, hermano, le da uno una rabieta, se enoja con quien le dijo que no. Pero el Señor nunca corrige por algo bueno, siempre corrige por algo malo. Siempre, mire, la vida del creyente debe de ser, de crecer y madurar. Que nuestro carácter sea el que realmente el Señor empiece a moldear. Por eso se resiste nuestra vida. No se da cuenta, por eso le digo que el discípulo, entre una de las diferencias, pone por encima sus opiniones, pensamientos. Lo pone por encima. Pone lo que cree en Dios, está por encima de sus pensamientos. El creyente no. El creyente pone su opinión, su pensamiento, las cosas que él cree, que considera que deben de ser así. Bendito sea el Señor. Y por eso, hermano, yo acepto ser un siervo. Soy creyente, aprendo a ser discípulo, pongo mi vida al servicio del Señor. Amén. Y eso fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Recuerde, si usted lee la Escritura se da cuenta que primero creyeron en Él, luego el Señor los instruyó y después empezaron a servir. Y aun cuando los mandó, hermano, a echar fuera demonios, llegaron tristes. Señor, nosotros no pudimos. ¿Por qué? El Señor les dice, hombres, es que ustedes no han ayunado, hombre. Este género no sale solo con ayuno y oración. Y aquellos iban en el nombre de Jesús, hermano, en el nombre del Señor, carnales. Así no funcionan las cosas. Cuando yo soy un creyente, soy discípulo y entiendo que debo y necesito al Señor. Amén. No se preocupe, hoy terminamos esta serie. Amén, bendito sea el Señor. Allí en sus notas, por favor, para que esa luz brille en mí, debo de asegurarme, ¿sabe qué? Que hablo con Él como amigo. Soy un creyente, aprendo a ser discípulo. Hermano, acepto ser siervo del Señor, pero también hablo con Él como mi amigo. Mire, yo no sé si usted tenía una relación de amistad, pero hay diferentes tipos de amistades. Amistades interesadas, ¿verdad? Me conviene ser su amigo. Es que este tiene influencia, tiene pisto, si necesito me va a prestar. Hay gente que tiene amistad por conveniencia. Pero aquel buen amigo es que, como dicen, en las buenas y en las malas. ¿Usted quiere saber si usted ha tenido un buen amigo? Cuando usted no le haya ido bien en la vida, ¿quiénes han sido los que le han tendido la mano? Porque en las buenas hasta le dicen a uno cómo gastar, ¿verdad? Uy, vamos allá. Ay, sí, ahí sí sobran. Pero con pisto ajeno cualquiera quiere disfrutar, ¿verdad? Pero en los momentos difíciles, cuando usted no tiene, y usted dice, pero fulano, ay, no puedo, no tengo. Mire, hay relaciones que son condicionadas. Hermano, yo debo de asegurarme que hablo con el Señor como mi amigo. Él, mi amigo. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 15. Mire, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Escuche, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos,
así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mire, mire estas palabras de nuestro Señor Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, yo decidí ser el amigo de ustedes, porque ustedes son unos interesados, pero igual yo sigo siendo fiel. Dice que Él permanece fiel, amén, hermano. Pero nosotros acudimos a Él para ver qué nos da, ¿va? Para ver qué nos arregla. Hermano, somos interesados. El Señor dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Decidí que ustedes fueran mis amigos. Ya no les voy a llamar esclavos. Hermano, hablo con Él como mi amigo. El amigo le dice todas sus penas a su otro amigo, ¿verdad? Ahora, usted sabe que es un riesgo el que usted está pasando. Si usted le cuenta sus cosas a alguien, ay, ¿será que se dieron cuenta? ¿Será que lo que le dije a fulano se lo dijo a sutano? ¿Para qué lo contó? Si tiene aquel que no dice nada, que sí es una tumba, pero no abierta, que está allá. Con él hable con el Señor como un amigo, téngale confianza, hermano. Y Dios me puede hablar a mí en diferentes maneras. Me puede hablar a través de la palabra, Dios me puede hablar a través de una persona, me puede hablar a través de una canción, hermano, me puede hablar por muchas situaciones, amén. ¿Sabe que Dios me habla a través de mis hijos? A veces el Señor me da corrección a través de mis hijos. Malcriados son, no, yo pienso, Señor, yo sé que algo tú me estás diciendo en esa inocencia. Pero a veces, hermano, nos resistimos a escuchar la voz del Señor, porque yo quiero tener una relación con Él como de amigo, que el amigo le dice las cosas, hermano, no porque le gustan, sino porque le convienen. Pero hay amigos que le dicen, me quiero divorciar. Sí, divorciate, ¿verdad? Porque como es divorciada, ¿verdad? Divorciate, si vieras que bien se vive. No tenés que dar explicación. Hermano, ese es un mal amigo. Pero un buen amigo le dice, mira, lo mejor es que luches por tu matrimonio, pero te voy a decir tus cosas. Vos no le das dinero a tu mujer y cómo querés que te atienda. No provees para la casa. Ese es un buen amigo. Pero uno dice, metido es este. ¿Y vos por qué te metes en mi vida? Mire, pide el consejo y después no le gusta lo que le dicen. Hermano, el Señor es nuestro amigo. Él nos va a apapachar, nos va a decir las cosas buenas que ven nosotros, hermano, pero también nos va a decir aquellas que no nos gusten. Eso es un buen amigo. Un buen amigo es aquel que cuando usted le dice, ¿cómo me veo? Ah, se ve bien, pero le dice que se ve feo. Feo te ves, no te queda bien. Pero es la envidia que lo carcome. Ese no es un buen amigo. Ahora, cuando usted sabe que es un buen amigo, no te queda bien, cambiate, porque la verdad que no da. Entonces usted cuando le dicen eso, usted dice, mal amigo es. No, es sincero con usted. Hermano, el Señor nos está diciendo, ya no los voy a tratar esos asuntos como esclavos, si no son mis amigos, porque les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Hermano, una amistad de confianza, de intimidad, de tener una relación. El religioso es, oh gran Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, lo ve como grandísimo. El Señor está ahí contigo, cuéntale tus pecados, cuéntale tus debilidades, dile lo que necesitas. Él te va a dar un consejo, Él te va a apoyar, Él te va a respaldar, Él te va a corregir, Él te va a decir por el camino que debemos de andar. Bendito sea el Señor, amén, hermano. Es Él nuestro amigo. Y dice ahí, hermano, que nos encarga para que demos frutos. Nuestros primeros frutos comienzan en nuestra vida. Bendito sea el Señor, y que sean duraderos, permanentes, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermano. Dar fruto en nuestra vida. ¿Sabe qué hace también? Hablamos de las maravillas. Hablo con Él, pero también hablo de Él. Mire, hay amistades en las que solo funcionan a escondidas. Es mi amigo, pero enfrente de otros no es mi amigo. ¿Conoce gente así usted? ¿Conoce gente así? Gente que dice, es que se avergüenza de su amistad. Usted está con su jefe, ¿verdad? Y él, no sé si a alguien le habrá pasado. ¿Cómo estás? Y usted dice, este es mi amigo, tantos años trabajando. Se lo encuentra en la calle y ya lo trata como el empleado que es. Y usted lo consideraba amigo. Hermano, ¿sabe? Cuando yo entiendo esto, hablo con él como amigo y también hablo de él porque es mi amigo. Hablo de las maravillas que es. Pero una amistad en la que yo no digo nada y tú conoces a fulano y es tu amigo. Compañero de trabajo es. Se avergüenza porque usted sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Pero como un buen amigo no le dice, dile, hey, tienes que cambiar, eso no está bien. Hermano, Dios quiere que hablemos de sus maravillas. Si Él es mi amigo y cantamos
eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Ya, usted continúe. Mire, hermano, si le decimos, hablemos bien del Señor, hablemos bien de Dios. Dios solo cosas buenas ha hecho en nuestra vida, amén. Yo no sé cómo usted ve al Señor, yo lo veo como mi mejor amigo. Mire, después del Señor, mi esposa es mi mejor amiga, pero a veces me dicen cosas que no me gustan, porque yo digo, esto no se lo reveló carne ni sangre. O no, a veces digo lo contrario, esto se lo reveló carne y sangre. Esto es por su posición humana, carnal anda. Pero cuando el Señor me dice algo, el Señor no tiene equivocación. Creo que el Señor me dice directamente, mire, muchas veces Dios me ha corregido por errores que he cometido. Dice, no debiste de haber hecho eso, no debiste de haber dicho eso. Y Señor, ¿y ahora qué hago? Pide perdón pues, ¿y qué te mando yo? Porque quiero ser discípulo. No quiero quedarme como aquel que ofendí sin saber que debo de perdonar. Así como me ofenden, ay, estoy esperando, no le voy a hablar porque me ofendió. Porque hay gente, hermano, que puede pasar días aún en la misma casa y no se hablan. Entonces quiere decir que usted es un creyente. Lo ofenden y sigue ofendido. Pero el discípulo busca la oportunidad de reconciliarse, porque sabe de que en esa relación afecta también su relación con Dios. Amén, hermano. Y ya para terminar, quiero decirle de que yo me aseguro, realmente, para que esa luz pueda brillar, debo de asegurarme que otros me reconocen como hijo de Dios. Escuche esto. Si la luz de Cristo brilla en mí, hermano, tienen que reconocerme como hijo de Dios. ¿Cómo puede andar en luz y las tinieblas? Escuche esto. ¿Cómo puedo estar usted y no ver la diferencia entre aquellos que son creyentes, discípulos, siervos, en aquellos, hermanos, en los cuales se consideran amigos del Señor? Tiene que haber una diferencia. Hermano, debo de asegurarme que otros me reconocen como hijo, porque yo soy hijo. Escuche esto. Todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, dice la palabra que nos dio la potestad de ser sus hijos. Lo tiene ahí en su Biblia. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, ayúdenme por favor, y lo recibieron. Escuche, todos aquellos que dice la Escritura, creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por el medio de un nacimiento que proviene de Dios, que es a través de su Espíritu Santo. Hermano, iglesia, otros, debo de asegurarme que otros puedan reconocerme como un hijo de Dios. No que usted ande diciendo yo soy cristiano, ¿sabe? El religioso, y aquí quiero que usted pueda entender si está listo para cambiar, cuál ha sido la historia, porque Dios ha hablado directamente a su vida y a la iglesia. No es lo mismo decir que yo asisto a la iglesia a que realmente vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. A la iglesia puede asistir cualquiera a escuchar, y algunas cosas le gustará, otras no, pero el que el discípulo aprende a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Y nadie es perfecto, por eso yo sigo aprendiendo a ser discípulo, porque me puede pasar como las de Pedro. Puedo andar espiritual y de repente puede pasar algo en lo que ande carnal, porque es un estado donde debemos de pelear y luchar por permanecer en un estado espiritual delante del Señor. Pero eso se tiene que reflejar en mi vida. La luz del Señor tiene que resplandecer sobre cada uno. No puede haber luz en nosotros que refleje tiniebla o oscuridad. Tiene que haber una luz de Cristo que pueda verse, que sea visible, porque una luz no se pone para que esté escondida. Una luz brilla para que dé claridad el lugar donde está. Amén. Por eso yo debo de reflejar la luz del Señor en mi vida. Mire, y hay algunos que aunque hayan aceptado a Cristo, no se consideran hijos. Mira, hermano, hay hijos que no tienen confianza con sus padres. Nosotros en el Señor debemos de tener la confianza, porque el Señor nos ha dado la potestad de ser sus hijos, tener la confianza. Pero hay algunos hermanos que todavía se consideran como
como del mundo. No, usted es un hijo de Dios si creyó en Cristo y hace su voluntad. Porque mire lo que dice la Escritura: si creyeron en Él y lo recibieron. La gente cree que existe un Dios. La cosa en esto es que lo reciba y que viva de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Ahí empieza una historia diferente para mi vida. Ahí, hermano, marca la diferencia. Ahí es donde empieza el Señor a obrar en mí. No por las cosas físicas, sino por lo espiritual. Ya no me preocupa por lo que yo le voy a decir a la gente, sino que la luz de Cristo está en mí y la gente lo podrá ver. El religioso se pone una etiqueta: yo soy cristiano. Pero con la misma boca que está diciendo que es cristiano, está diciendo malas palabras, está chismeando. ¿Aló? Ese mismo cristiano que dice que cree en Dios empieza a dudar de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Aquel que aceptó a Cristo, que el Señor lo está corrigiendo, se enoja con quien lo está corrigiendo, como que si es a él el que le va a rendir cuentas, es a Dios. Aquella persona que sirve pensando que le hace un favor a alguien está equivocado, porque es para el Señor. Dice que todas las cosas el Señor las sabe. Por eso acepto ser un siervo de Dios. Porque mire, le voy a hacer esta pregunta, ya la he escuchado antes: ¿cuántos se van a ir al cielo? Mire, entonces ahorita el que no levantó la mano va a pasar al frente, porque queremos que asegure su tiquete para el cielo voluntariamente. ¿Cuántos se van a ir al cielo? Amén. Bueno, ¿qué va a hacer allá en el cielo? Ay, Señor, qué aburrido aquí. ¿Qué le parece? Y vamos a ver al Señor como el jefe. Ay, no, yo no le quiero pedir aumento, porque seguro me va a decir que no. Hombre, allá vamos a tener acceso directo a Él. Ay, Señor, ahí no le va a ir a poner queja del hermano que está al lado suyo, vea. O sea, porque esas cosas no se van a dar, hermano. Ya no va a haber rivalidad entre los hermanos, sino que allá vamos a ir: ay, Señor, qué feliz estoy, qué gloria tan grande la tuya, santo eres, Señor. Y no dice eso en la Escritura. Hermano, yo no sé si usted piensa en esos momentos, cuando el Señor a nosotros nos dice: yo no quiero que seas tan religioso, yo quiero que me ames, yo quiero que tengas una relación conmigo, yo quiero que seas discípulo, que vendrán situaciones difíciles, pero yo estoy contigo, no te voy a desamparar, yo te voy a fortalecer. Hermano, eso hace una historia diferente en nuestra vida. Usted puede ser un creyente y quedarse toda la vida como aquel que cree en Cristo y asistir a la iglesia, pero no dejarse enseñar de parte del Señor. Sea un discípulo del Señor. Y el discípulo le pasa de todo. Le pasa de todo, escucha esto. El creyente no sufre tanto. ¿Sabe por qué? Porque cuando le pasa algo dice: no, aquí está muy doloroso esto, yo mejor me voy a un ratito a tomarme un break. Pero el discípulo permanece. Aunque le esté doliendo, dice: yo sé que tengo asegurada la victoria, yo sé que el Señor está conmigo, porque no se mueve por pensamientos, opiniones o circunstancias. Y otros mirarán que yo soy hijo, no porque usted diga soy creyente. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado. Mire que en la iglesia, en mi trabajo, me preguntan: ¿y vas a la iglesia? Sí, le digo yo. ¿A cómo se llama la iglesia? Tal. Y después me dicen: ¿y cómo se llama tu pastor? ¿Y para qué quieres saber? Entonces dejo que la gente dice: pero decime pues, ¿y qué quieres saber si eso es lo que menos debe de importar? En una de siempre me pongo a veces a ver las grabaciones y me dice: ¿y predicas? ¿Y te dejan predicar? Y le digo: sí, de vez en cuando. Pucha, qué bueno, me dicen otros lados, ¿verdad? Ya me empieza a decir cosas.
Pero en una ocasión, ¿verdad? Recibí una llamada y tenía la bocina y me dijeron, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga. ¿Y sos pastor? Me dijeron. Pues ¿sabe por qué? Porque eso no me hace mayor que ustedes. Yo quiero ser un siervo del Señor. El Señor nos dio una enseñanza, dice, ahora yo les voy a lavar los pies a ustedes para darles ejemplo. Hermano, yo no soy perfecto, usted no es perfecto, pero la gracia de esto, ¿sabe qué es? Es entender que hay una historia para mi vida, que Dios quiere verla ahí escrita y decir, Él es un hijo, Él es mi amigo, Él es mi discípulo, Él es un creyente verdadero. Cierre sus ojos.